está revolucionando hoy en día la medicina. Y en realidad, durante mucho tiempo se conoció como medicina personalizada. Hoy en día se le llama más medicina precisa. Y vamos a ir conociendo un poquito de cómo va esta trayectoria. Y en realidad, si ustedes se fijan, la medicina hoy en día es una medicina basada en prueba y error. Se hace el diagnóstico de la enfermedad. Ahorita me va a pegar Moisés, pero bueno, ni modo. Se hace esta cosa. No les voy a enseñar. Sí. Se hace el diagnóstico, se selecciona un fármaco, no funciona, se selecciona otro y así se va a ver hasta que funciona alguno. Y esa es la medicina hoy en día y es medicina reactiva. El problema de esta medicina reactiva es que la efectividad terapéutica, en realidad, lo máximo que se llega es un promedio de 50% y hay una cantidad enorme de reacciones adversas de los medicamentos. En Estados Unidos se calcula que es la segunda causa de muerte y 40% de los pacientes presentan efectos adversos. En los ingresos hospitalarios, el 6.7 de los pacientes sufren de severas reacciones adversas a los fármacos y hay muchos fármacos que se han tenido que retirar por sus reacciones adversas, entre ellos uno que a mí me encantaba, que es el Vioxx, porque es un magnífico desinflamante, desinflamatorio, y en realidad se tuvo que quitar porque en algunos individuos producía reacciones adversas. Y así hay muchos. Este es un concepto que tiene muchos años, es el Sir William Osler en 1892, y fíjense, este señor fue el padre de la medicina interna, y Sir William Osler decía que si no fuera por la gran variabilidad entre los individuos, la medicina sería una ciencia y no un arte. Entonces esto pues es el fundamento de todo lo que es la medicina personalizada. En el año 2000, y esta es una historia muy interesante que desafortunadamente hoy no tengo tiempo de contarles, pero se juntaron un genetista que trabajaba en la industria privada, un genetista que trabajaba para los institutos nacionales y el presidente Clinton para anunciar que ya se había logrado secuenciar el genoma humano. Uno se publicó en Science, el otro lo publicó en Nature, pero el cuento de la historia es que dicen que Dios se enojó porque dijo que ya un hacker le había descubierto el código y que había que cambiar el código del ser humano. La medicina personalizada permitiría, de acuerdo a todo lo que se piensa, crear un tratamiento individual a cada uno, como si se hacen los trajes a la medida. Y bueno, pues podríamos tener una medicina que casi tuviera el nombre de cada uno. Se dice que en realidad lo que vemos es que la medicina personalizada, si ustedes se fijan, aquí tenemos muchos pacientes con el mismo diagnóstico, pero tienen un genotipo distinto. A pesar de todo, a todos les damos el mismo medicamento. Entonces, a unos les va a producir efectos adversos, a otros no le va a producir ningún beneficio, a otros no le va a producir beneficio y no le va a producir toxicidad, y sin embargo habrá algunos que sí les va a dar beneficios y no les va a dar toxicidad. Eso es lo que quisiéramos, que todos fueran de los verdes. Pero en realidad lo que se plantea es que si podemos decir quién es ese paciente, si es rojo, si es verde, si es amarillo, lo que podríamos tener podríamos determinar las variaciones genéticas de cada individuo y así llegar al tratamiento óptimo para cada paciente. ¿Qué son las variaciones genéticas? Las variaciones genéticas se definen como que hay una variación genética que se observa en más del 1% en una población y que le confiere al individuo la susceptibilidad a las sustancias externas, a las medicinas y a desarrollar enfermedades o efectos adversos. Entonces tenemos que hay polimorfismos de un nucleótido que son los más conocidos y se conocen como SNPs por su nombre en inglés, y que estos SNPs, si podemos definirlos, por ejemplo, si se fijan aquí, son cambios en las letras, o sea, aquí tenemos que se cambió de una C a una T, una citosina a una tiamina, una adenina, y aquí hubo otro cambio,
hacia otra adenina. Y estos pequeños cambios en el código genético son los que nos confieren esta susceptibilidad. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que sucede es que hay una proteína normal, hay una proteína que funciona a medias, o hay una proteína que no funciona y que nos puede dar, como en el caso hay enfermedades como la anemia falciforme, o nos pueden dar a que tengamos una susceptibilidad al cáncer de pulmón y posiblemente una susceptibilidad a desarrollar fibrosis pulmonar precisamente porque tenemos esa susceptibilidad. Se habla de que los polimorfismos son la respuesta a los respuesta de genes que interaccionan con el ambiente, o sea, tiene la importancia de que no solo es el gen, sino que es la interacción con el ambiente. Y entonces tenemos que hay una interacción con los genes del ciclo celular, con genes de reparación y con genes de muerte y de diferenciación. Cuando nosotros tomamos un fármaco, lo que sucede es que entra al organismo, y al entrar al organismo, lo que pasa en esta entrada al organismo es que este fármaco circula tiene una circulación sistémica. Luego, este fármaco va al sitio de acción, luego va a tener su efecto farmacológico y finalmente la respuesta clínica, que puede ser eficacia o toxicidad. Esto los farmacólogos lo dividen en farmacocinética y farmacodinámica, y en realidad esto tiene un gran impacto en cómo reaccionamos a los medicamentos y cómo si tenemos efectos tóxicos o si tenemos efectos positivos, y aún también si desarrollamos ciertas enfermedades. Lo que se plantea es que el 59% de los medicamentos causan efectos adversos, son metabolizados por enzimas, como las que nos platicaba Ani, que son polimórficas, es decir, tienen pequeños cambiecitos, y esos cambios pueden ser en los genes transportadores, en los receptores o en los blancos terapéuticos. Y lo que va a pasar es que, no me puedo detener mucho en esto, pero fíjense la gran diferencia. Si tenemos nada más 2 polimorfismos en el metabolismo y en el receptor de la enzima, lo que vamos a tener es que podemos tener una variación de un 75% a un 10% de efecto terapéutico, y que pues tenemos 1% de toxicidad. Sin embargo, si tenemos otros 2 polimorfismos, podemos tener de un 95% de efecto terapéutico y tenemos 90% de toxicidad. ¿Para qué queremos un 95% de efecto terapéutico si va a matar la toxicidad del medicamento? El metabolismo es un proceso muy complejo, pero sabemos que en el hígado tenemos los citocromos, la fase 1 que está dada por los citocromos P450, y que son todas estas familias. Les voy a hablar de algunos ejemplos de estos citocromos, y también están las enzimas que intervienen en la fase 2, y que también les voy a platicar de un ejemplo de estas enzimas. De hecho, una de las enzimas que a mí me encanta y que fue la primera que se ha estudiado, se llama es la tiopurina S-metiltransferasa. Y la tiopurina S-metiltransferasa es una enzima citosólica que cataliza la metilación de sulfidrilos aromáticos y que tiene que ver con medicamentos tiopurínicos, y ahorita vamos a ver por qué son importantes estos ejemplos. Esta es la enzima silvestre. Esta es la que no tiene polimorfismos. Esta tiene un polimorfismo, y lo que sucede es que tiene la actividad disminuida. Y esta tiene 2 polimorfismos, y lo que tiene es que no tiene actividad. Bueno, ¿y eso qué? Pues lo que sucede es que, fíjense, este fue un estudio que a mí me parece fascinante. Este es un individuo al que le hicieron un trasplante de corazón. Todos sabemos que para hacer un trasplante de corazón se requiere que el individuo tenga todas las características, que sea joven, que sea fuerte, que tenga todo bien, excepto el corazón. Y entonces se les hacen miles de pruebas para poder definir quién puede tener un trasplante o no. Este es un caso al que se le hizo un trasplante de corazón, estaba muy bien después del trasplante, le empezaron a dar el medicamento que hace
que no se rechace ese corazón y empezó a tener picos de aumento de células blancas. Y el caso es que a los 100 días, a los 80 días, el individuo murió de efecto adverso del medicamento que le estaban dando. Pero esto no se supo hasta que le hicieron la autopsia. Y en la autopsia lo que se encontró es que era uno de los casos que les había yo dicho, para atrás, de que en realidad tenía un doble polimorfismo, no tenía actividad de la enzima, y lo que sucedió es que el medicamento lo intoxicó. Esta prueba deberían de hacerse a todos los que le hacen trasplante de corazón. No se hace. Necesitamos que empecemos a entender mejor estas cosas. Pero esto es bastante, según yo, peor. Y digo peor porque estos son niños que tienen leucemia mieloide crónica, y al tener la leucemia estos niños, lo que pasa es que se trata con una tioguanina, y estos niños se trata con mercaptopurina, y estos niños lo que sucede es que la mitad responden muy bien, la otra mitad se mueren de neutropenia. Entonces, esto es porque en realidad tienen la actividad de TMPT2 reducida, es decir, lo que les había yo dicho, tenían un solo polimorfismo, y eso hace que esos niños fallezcan. Si pudiéramos determinarlo desde antes de darles el medicamento, podríamos darle la mitad de la dosis y un porcentaje alto respondería, pero no sé, y pues algunos de todas maneras fallecerían, pero sería mucho menos. Y de hecho, lo que hicimos fue nosotros empezar a hacer la prueba en cancerología, y logramos montar la prueba. Se hace esta prueba de rutina, pero pregúntenme en cuántos hospitales en México que ven pacientes con leucemia se hace esta prueba. Solo en cancerología y en pediatría. Entonces, todavía estamos en un retraso de esa medicina personalizada que les cuento, que es impresionante, porque este es el tipo de cosas que deberíamos de hacerlas ya de rutina con los pacientes que tienen leucemia mieloide crónica. Les voy a platicar ahora de los citocromos P450, y de hecho, del que más se conoce y más se sabe es de CYP2D6, que es el más estudiado. El CYP2D6 es impresionante, yo creo que todavía vamos a descubrir muchas cosas, porque interviene en el metabolismo de antidepresivos y antipsicóticos, pero también se ha visto, como vamos a ver, que responde a antiarrítmicos, pero también tiene que ver con la personalidad, con la neurocognición, y también se ha visto que tiene que ver con los procesos psicopatológicos. Entonces, realmente es muy interesante este citocromo. Se conocen hoy en día más de 70 polimorfismos en este citocromo, y lo que se pasa es que otra vez puede tener un polimorfismo silencioso, uno que tenga la pérdida de la función, o que nada más modifique el aminoácido pero no produzca ningún daño. Nosotros en algún momento estudiamos a los transportistas en las carreteras, cuando se hacen, ya ven que por marzo se hacen redadas de estos transportistas, y en esos transportistas determinamos cuántos habían tomado anfetaminas y cuántos de ellos tenían diferencias en el metabolismo. Y lo que encontramos es que esto es en nuestra población. Tenemos que existe un grupo pequeño de ultrametabolizadores, tenemos que la mayoría son metabolizadores efectivos, y tenemos algunos que son dice poor metabolators, pero en realidad es metabolizadores lentos, no son pobrecitos, nada más son lentos. Hicimos un estudio en el que determinamos todos los polimorfismos de un grupo de individuos controles, y en este estudio, Ani, que está aquí presente, hizo varias diferencias entre la sensibilidad de los individuos a las anfetaminas y metanfetaminas y la cantidad de daño al DNA que se podía ver. Y fue muy curioso, y esto todavía lo estamos acabando de escribir, porque lo que encontramos es que los individuos que tenían P2D6-2, lo que tenían era que eran mucho más sensibles al daño al DNA
por las anfetaminas. Eso quiere decir que si alguien está tomando anfetaminas como los transportistas, se está aumentando su riesgo de que les dé cáncer. Les decía, CYP2D6 tiene que ver con antiarrítmicos y antidepresivos. Los desórdenes psiquiátricos, hoy en día se habla de que van a ser una de las causas fundamentales de las patologías en el mundo. Y el problema es que otra vez el paciente va con el psiquiatra le dice, tómate este medicamento, son 2 semanas, no tiene función, a las otras 2 semanas le sube la dosis y a las otras 2 semanas el paciente ya se suicidó. Y estoy hablando de algo terrible, pero es una realidad. En México tenemos el índice de suicidios más alto entre la gente joven. Y una de las cosas que hay que hacer es determinar qué citocromo tienen, porque con eso podemos decirles al paciente, a este no le dé este medicamento y a este sí dele este medicamento, y no esperar 6 semanas a que no reaccione al medicamento. Fíjense, este es de lo más interesante también, porque esta es una sustancia que se usa para los dolores, es la codeína, dolores fuertes. Entonces, es el caso clásico que llega la paciente, le están dando la codeína y le dice, doctor, es que todavía me duele. A usted no le duele, ya le dimos el medicamento. Pero es que me duele mucho. No es cierto, a usted no le puede doler. Pero en realidad lo que sucede es que esa persona que debería de metabolizar la codeína, morfina, no lo puede metabolizar porque el citocromo P450, 2D6 que tiene, no metaboliza. Y entonces no va a metabolizar y lo que va a suceder es que va a seguir con el dolor y no le quieren hacer caso. Pero todavía peor tantito es en este caso que es un metabolizador ultra rápido. Son bien efectivos, tan efectivos que a la madre le dan la codeína y lo que sucede es que el bebito recién nacido se muere. ¿Por qué se muere? Porque él no tenía el citocromo para poder digerir esa enzima. Entonces, ahí es donde viene esta sustancia. Entonces, ahí es donde es tan importante el poder hacer los genotipos y el poder conocer dónde están, quiénes somos y qué genotipos tenemos y qué sí podemos. Les voy a contar muy rápido un caso que es uno de los más conocidos, que es la warfarina. La warfarina es un anticoagulante y es un anticoagulante porque inhibe la vitamina K. Y es el anticoagulante más recomendado, al menos en el mundo y en México. Y lo que pasa es que tiene varias cosas que son interesantes. Uno, que es metabolizado por el CYP12C9. Pero en realidad, ¿qué pasa si no podemos metabolizar ese CYP12C9? ¿Qué pasa con el paciente que está tomando warfarina? Y lo que sucede es que además el rango terapéutico de la warfarina es de veras muy pequeño. Y entonces con una dosis muy similar puede tener efecto terapéutico o con una dosis pequeña puede, muy similar, lo que van a tener son niveles subterapéuticos. ¿Qué pasa con un paciente que tiene niveles subterapéuticos? Sencillamente no está teniendo la función de anticoagulante que debería de tener y el paciente tiene procesos de coagulación. Viceversa, si le dan una dosis un poquito más alta, se desangra. Y lo que pasa es que una sobredosis va a producir hemorragias y lo que sucede es que hemos visto que hay, aparte del 2C9 que les dije, hay otro gen que se llama BCOR, que también influye en la variabilidad. Y entonces lo que se ha visto hasta el momento es que 20 al 35% de las reacciones adversas reportadas tienen que ver con estos genes, pero todavía, y también hay unos reportes de la proteína C, pero fíjense, con todo y lo que sucede y con lo que sabemos, la edad y el sexo influyen 5%. El peso influye un 10%. El citocromo 2 y 3 influye un 10%. El gen BCOR influye un 25%. Y esto todo son otros factores.
Y ahí es donde pues, están estudiando y fíjense lo que se ha visto. Y esto es muy curioso porque muchas veces no se lo dicen a los pacientes, que cuidado porque no pueden comer nada que tenga vitamina K. Y la vitamina K la tienen las verduras verdes. Entonces, si el paciente come verduras verdes, puede tener problemas de coagulación. Si toma aspirinas, pues también tiene problemas de coagulación. Si tiene diversos otros medicamentos, pueden tener efectos antagonistas o sinergísticos. Pero lo peor del caso es que sí pueden tomar vodka, que eso es bueno. Pero lo que no pueden es tomar vodka tónica, porque el agua tónica sí inhibe la vitamina K. Entonces no pueden. Bueno, de todo esto que les he contado, apenas estamos estudiando, tenemos algunos ejemplos, como que la leucemia mieloide crónica, el medicamento aumenta la sobrevivencia. Para el cáncer de mama es importante otro medicamento específico que se llama Herceptina. Tenemos que para el cáncer de pulmón existen un cierto marcador que se ha visto que son las mutaciones en el EGFR y los hace sensibles a un medicamento. Tenemos enfermedades infecciosas, por ejemplo, los pacientes con SIDA, hay que determinar muy claro antes de darles un antibiótico, porque si se les da el antibiótico, se intoxican y se mueren. Entonces, hay que saber si se les puede dar o no. Y, bueno, también les comentaba ya la azatioprina y el TMPT. Hoy en día existen 160 medicamentos reconocidos por la Food and Drug Administration que tienen que tener condiciones, indicaciones farmacogenéticas, es decir, no se lo den al paciente que tenga esto o no se lo den al paciente que tenga este metabolismo. Desafortunadamente aquí en México todavía no lo hacemos. Las cosas que son importantes son variabilidad en la respuesta clínica, riesgo de los efectos adversos, dosis de acuerdo al genotipo, mecanismo de acción del medicamento y blancos terapéuticos polimórficos. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Pues tener una medicina eficiente, una medicina en la que podamos detectar la predisposición, que hagamos un diagnóstico o pronóstico, un fármaco correcto y monitorear a los pacientes para que estén bien. Pero lo mejor todavía sería una medicina preventiva en la que pudiéramos tener detectar la predisposición, hacer el tamizaje y tomar medidas preventivas para evitar que la gente se intoxique con los medicamentos. Entonces, en realidad, lo que hemos visto es que los avances traídos por el proyecto del genoma humano y las nuevas tecnologías desarrolladas están cambiando la medicina, pero va lento, y están permitiendo el entendimiento de la biología de los genomas y empezando a comprender la biología de las enfermedades. Fíjense, este es un artículo muy interesante de Green en el 2011, pero en él que dice todos los logros que se han tenido del proyecto del genoma humano. Aquí por aquí están el genoma completo del ser humano, pero todavía hay mucho que hacer y que entender. En realidad, la secuencia del genoma no es la única responsable de nuestro fenotipo y de nuestra salud. Tenemos que entender que hay procesos de susceptibilidad a la enfermedad y a los tratamientos. Tenemos nutrientes, tenemos los polimorfismos, tenemos mutaciones, tenemos edad. Decía muy bien el doctor Selman, el epigenoma, los tóxicos a los que estamos, y ahora estamos también hablando del microbioma. El microbioma, en realidad, se conoce hoy en día que tenemos son 3 trillones, 100 trillones de bacterias en nuestro organismo. Mucho más células, mucho más bacterias que células. Entonces, en realidad, tenemos que pensar que somos un ecosistema muy complejo y apenas estamos entendiendo algunas de estas cosas del microbioma, apenas estamos entendiendo que algunas de nuestras respuestas a los medicamentos no son nuestras, son de nuestro microbioma. Apenas estamos entendiendo, inclusive hay datos de que el microbioma que tenemos influye en si somos gordos o flacos. Yo soy gorda porque tengo un microbioma muy malo. Y estamos pavimentando el camino hacia la medicina precisa. Y este es el nuevo nombre que se le ha dado. No es la medicina individualizada, sino es precisa.
Y lo que se habla es de precisa por precisión, y ahí es donde los físicos tienen que entrar muchísimo, los de computación también tienen que entrar, porque en realidad lo que queremos es poder entender la estructura del genoma, la función del genoma, las bases del genoma, los tratamientos para la enfermedad, las mejoras de la salud y la medicina preventiva. Y para hacer todo esto necesitamos conjuntar una gran cantidad de datos, y ese análisis de datos es lo que va a poder darnos el análisis del paciente a nivel individual. Este es otro trabajo que a mí me parece muy interesante, en el que nos dice cómo va el proyecto del genoma humano, y en realidad pues se descubrió en el 2000, del 2004 al 2010 logramos empezar a entender la función de los genes, apenas estamos hablando de la función de los genes. Estamos del 2011 al 2020, o sea, en esta década lo que vamos a lograr es entender la función de los genes, pero también empezar a entender el proceso de la enfermedad. Y ya después del 2020 es cuando de veras vamos a poder aplicar los estudios del genoma humano. Y ya para acabar, en el 2015, en enero, el 20 de enero, otra vez, dense cuenta de lo importante que esto, que los presidentes gringos se involucran en esto. Lástima que los nuestros no. Pero dense cuenta que Obama lo que dijo es que realmente tenemos que empezar a apoyar la iniciativa de la medicina precisa o de precisión, y para poder curar enfermedades como el cáncer y la diabetes. Y en realidad para poder tener la información personalizada de cada individuo, para así poder tratar a cada individuo a nivel de, con cosas precisas. Se habla de que no solo tenemos que entender el genoma, sino que tenemos que entender todas las moléculas a las que estamos expuestos. Y quizás esta es la más importante de las diapositivas, fíjense. Matthew, este es para ti, muy importante. Fíjate, esto es lo que se habla de que la medicina ayer estaba basada en los síntomas, y era una medicina más intuitiva. El día de hoy se basa en los patrones que tenemos y es una medicina basada en evidencia, pero lo que se piensa es que se logre hacer una medicina precisa que va a estar basada en algoritmos. Esa es la tirada, y lo que sucede es que vamos a tener las huellas moleculares de cada individuo, las imágenes moleculares de cada individuo, todos los análisis de datos que van a incluir todos los biomas que nos platicaba Ani, que existen y que incluyen todos los biomas, microbioma, fibroma, todos. Y que vamos a tener que poder hacer esa referencia, vamos a poder usar información, comunicación con móviles para poder de veras atender con precisión al paciente. Y bueno, yo como veo que el futuro no será así, no es un traje para uno, será así, muchos trajes para cada quien. Y bueno, acabo diciéndoles que la manera en que nuestros genes interaccionan con el ambiente dependerá del sistema ecológico que somos ante ellos, de las enfermedades que desarrollamos y de las que podamos prevenir, así como de los tratamientos que recibamos y sus interacciones. Muchas gracias por su atención. Tiempo para unas preguntas. Buenos días, bueno, gracias. Y tengo, bueno, una pregunta y un comentario. Mi pregunta va relacionada al estudio que mostró de los trasplantes de corazón y de los pacientes que morían por tener el doble polimorfismo de la enzima. Y va relacionada con, bueno, le hicieron la autopsia y todo esto, pero ¿cómo descartaron que no fuera enfermedad de injerto contra-hospedero y que realmente fuera el polimorfismo el que generó las defunciones, dado que mencionó que había picos de la fórmula blanca? Entonces, bueno, me llamó la atención eso.
y mi comentario, bueno, va relacionado con el citocromo 2D6, que me pareció muy interesante y justo algo reciente un estudio de Cell, donde hablan del papel que tiene este citocromo en el procesamiento efectivo del tamoxifeno que se da a pacientes con cáncer de mama. Y justamente estos estudios creo que son súper necesarios y hacen mucha falta en la clínica para poder evaluar si las pacientes van a tener una respuesta efectiva al tamoxifeno o realmente pues no va a ser tan efectivo el tratamiento, ¿no? Y bueno, es todo. En cuanto a si descartaron o no, tienes toda la razón. Podrían haberlo descartado, pero no lo descartaron. Esto fue hecho en 2000 y pico. Pero ya a partir de entonces se ha demostrado que la enzima sí tiene que ver con el rechazo a los medicamentos que tienen tioguanina. Entonces, pero sí podía haber sido otra causa. Pero eso fue lo que se postuló en su momento. Y en cuanto al CYP2D6 y los tratamientos para cáncer de mama, desafortunadamente se ha visto que hay otros, así como el caso que les presenté de los anticoagulantes de warfarina, también pasa lo mismo con los medicamentos con tamoxifen. Hay otros factores, no solo es el citocromo, hay otros factores. O sea, debería de hacerse el citocromo 2, ¿qué genotipo tienes de citocromo 2D6? Pero además hay otros factores que tienen que estar involucrados. Gracias. Bueno, antes que nada, me pareció muy buena su plática. Nada más, tengo una pregunta, acerca de qué tan factible es hacer y qué tan costoso son los análisis de polimorfismo por ejemplo, en instituciones de salud pública que a veces no cuentan con recursos, a veces ni tan siquiera los indispensables para tratar a los pacientes. Entonces, de repente sí me suena así como que es una medicina muy especializada y sí sería algo, pues, primero también ver en el sector salud cómo se podría manejar y si es costoso, cómo le están haciendo, por ejemplo, en cancerología. Y otra de las cosas que quería preguntarles es acerca de cómo, bueno, en este caso, a la aplicación en este nuevo instituto, bueno, en este nuevo edificio que inauguraron, cómo sería en cuanto a qué proyectos se tienen con esta información que tiene al respecto. En realidad lo que pasa es que el costo, alguna vez alguien calculó el costo de lo que cuesta hoy en día determinar nada más los polimorfismos de TMPT, y el costo era algo así como 100 pesos o 200 pesos por análisis, o sea que no estamos hablando de un costo muy alto. Pero además de todo, y ahí voy a decir algo que no es políticamente correcto, para mí, el Instituto de Medicina Genómica debería de estar haciendo ese análisis para todos los pacientes de todos los otros institutos, porque para eso fue diseñado. Entonces, y sí podría hacerlo. Pero además, o sea, por ejemplo, nosotros en mi laboratorio tenemos montado CYP2D6 y hacemos polimorfismos de CYP2D6, y en realidad es de las cosas menos costosas de las que hacemos. Existen, cuando usamos anticuerpos monoclonales y cosas de otro, son mucho más caros que los análisis de PCR de tiempo real que hacemos de CYP2D6. No son tan costosos. Sí hay cosas más costosas. Entonces, de que se puede hacer, si hubiera interés se podría hacer, pero hay que hacerlo. Eso es una. Dos, en cuanto ¿cómo vamos a aplicar esto en la nueva torre? Todavía no lo sé. Y mira, aquí tengo a dos de mis verdugos que todo el día me dicen, ¿y en qué vas a estar metida? Pues tenemos presente aquí a uno de los investigadores que se va a venir y que lo que hace es contaminación ambiental, que esa es la idea de estar involucrado más en la parte de contaminación ambiental y que tengamos alguna relación directa con el INER, que esa es la idea principal, pero también la idea sería, en esos casos, tratar de ver algunas de las cosas de medicina personalizada que también podemos hacer y que podemos juntar tanto lo que se hace en el Instituto de Investigaciones Biomédicas como lo que se hace aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el nuevo laboratorio? Ahí todavía estamos viendo, ¿verdad, Matthew?
Más preguntas. Pasamos entonces a la sesión de la mesa redonda para que puedan preguntar sobre todo lo que han visto y de la presentación del Lab Nacional y de las pláticas. No sé si tenemos una media hora más o menos para eso. También hay un poco de café y galletas para los que se quieren relajar tantito. Entre ellos uno que a mí me encantaba, que es el Vioxx, porque es un magnífico desinflamante, desinflamatorio, y en realidad se tuvo que quitar porque en algunos individuos producía reacciones adversas. Y así hay muchos. Este es un concepto que tiene muchos años, es el Sir William Osler en 1892, y fíjense, este señor fue el padre de la medicina interna, y Sir William Osler decía que si no fuera por la gran variabilidad entre los individuos, la medicina sería una ciencia y no un arte. Y así se va a ver hasta que funciona alguno. Y esa es la medicina hoy en día y es medicina reactiva. El problema de esta medicina reactiva es que la efectividad terapéutica, en realidad, lo máximo que se llegue es un promedio de 50% y hay una cantidad enorme de reacciones adversas de los medicamentos. En Estados Unidos se calcula que es la segunda causa de muerte y 40% de los pacientes presentan efectos adversos. En los ingresos hospitalarios, el 6.7 de los pacientes sufren de severas reacciones adversas a los fármacos y hay muchos fármacos que se han tenido que retirar por sus reacciones adversas. Está revolucionando hoy en día la medicina y en realidad durante mucho tiempo se conoció como medicina personalizada. Hoy en día se le llama más medicina precisa. Y vamos a ir conociendo un poquito de cómo va esta trayectoria. Y en realidad, si ustedes se fijan, la medicina hoy en día es una medicina basada en prueba y error. Se hace el diagnóstico de la enfermedad. Ahorita me va a pegar Moisés, pero bueno, ni modo. Se hace esta cosa. No les voy a enseñar. Sí. Se hace el diagnóstico, se selecciona un fármaco, no funciona, se selecciona otro y se selecciona que Dios se enojó porque dijo que ya un hacker le había descubierto el código y que había que cambiar el código del ser humano. La medicina personalizada permitiría, de acuerdo a todo lo que se piensa, crear un tratamiento individual a cada uno, como si se hacen los trajes a la medida. Y bueno, pues podríamos tener una medicina que casi tuviera el nombre de cada uno. Se dice que en realidad lo que vemos es que la medicina personalizada, si ustedes se fijan, aquí tenemos muchos pacientes con el mismo diagnóstico, pero tienen un genotipo distinto, a pesar de todo. Entonces esto, pues es el fundamento de todo lo que es la medicina personalizada. En el año 2000, y esta es una historia muy interesante que desafortunadamente hoy no tengo tiempo de contarles, pero se juntaron un genetista que trabajaba en la industria privada, un genetista que trabajaba para los institutos nacionales y el presidente Clinton para anunciar que ya se había logrado secuenciar el genoma humano. Uno se publicó en Science, el otro lo publicó en Nature, pero el cuento de la historia es que dicen